Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad analizaré el derecho constitucional al trabajo. El derecho al trabajo se encuentra reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución. Es reconocido, regulado expresamente en dicho articulado. En el mismo se establece que el derecho al trabajo es un deber y un derecho. A su vez, se indica que es base del bienestar social y es un medio del desarrollo personal. En esta línea, en la cual se le define al derecho al trabajo, creo que se condensa lo más importante del mismo, ¿no? Para empezar, no solamente es un derecho, entendido el derecho como una facultad, ¿no? Y si estamos en el ámbito de un derecho humano, un derecho constitucional como es el derecho al trabajo, implica que es una facultad inherente al ser humano por el mero hecho de serlo, ¿no? Y en el contexto del derecho laboral es la facultad inherente al ser humano que consiste en el despliegue de una actividad que le brinde un sustento, ¿no? Por otro lado, se indica acertadamente que es un deber, ¿no? Es un deber porque tengamos en cuenta que para que sean efectivos los derechos constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, la tarea no solamente recae en el Estado, sino también a la sociedad. Y el trabajo es un medio para que se efectivicen muchos derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no? Obviamente el Estado no va a ser el único encargado de que podamos acceder a esos derechos, sino que a través de nuestro trabajo podemos tener el sustento, los medios para poder acceder a dichos derechos, ¿no? Sin dejar de tener en cuenta el rol activo, ¿no? Y también prevalente que tiene el Estado en ese escenario. Entonces es un deber, ¿no? Que también nos corresponde como ciudadanos, miembros de una sociedad, ¿no? Ello para hacer efectivos el resto de derechos constitucionales. Ahora, también se indica en este artículo 22 que es base para el bienestar social, ¿no? Y va en el mismo sentido esta afirmación de lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Si es que no es viable el acceso a un trabajo digno y decente, no va a ser tampoco viable la posibilidad de que los ciudadanos podamos acceder a otros derechos, salud, educación, vivienda, recreación, ¿no? Entre otros. Entonces, el bienestar social, ¿no? Parte de ese bienestar social o gran parte de ese bienestar social implica pues el acceso y la eficacia de este derecho constitucional al trabajo, que como indicado implica la facultad inherente al ser humano, ¿no? Que guarde correlatividad con su dignidad, de poder ejercer una labor que le permita tener un sustento, ¿no? Esta labor no solamente tiene que ser obviamente física, ¿no? Sino también intelectual o la combinación de ambas. Ahora, también se menciona en este articulado, en el artículo número 22, que es un medio de realización personal, porque, al menos en el plano idóneo, el trabajo implica el despliegue de una actividad, ¿no? Que guarde correlación con el proyecto de vida de una persona, ¿no? Al menos en parte, ¿no? Que lo que hagamos en términos coloquiales, pues nos agrade, implique no solamente una satisfacción pecuniaria, ¿no? Sino también que implique el despliegue de ciertas virtudes, la satisfacción de ciertos deseos en el marco de nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces creo que esta definición que parece sucinta, simple, que aparece en el artículo 22 de la Constitución es bastante acertada. Ahora, otro aspecto a tener en consideración y que es propio de todos los derechos constitucionales es de que
este lineamiento, esta definición que aparece en la Constitución, es una definición bastante general, bastante amplia, abstracta, y que debe ser pormenorizada, desarrollada, sobre todo en cuanto a su contenido esencial, por parte del máximo intérprete de la Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional Peruano, ¿no? Que precisamente tiene esa facultad de ser el máximo intérprete de la Constitución. Por ende, él mismo determinará a través de su jurisprudencia cuál es el contenido esencial del derecho al trabajo, ¿no? Así como el derecho al trabajo del resto de los derechos constitucionales. Ahora, hay que primero entender qué es el contenido esencial de un derecho constitucional. El contenido esencial implica aquellos requisitos básicos, aquellos requisitos indispensables que deben ser asegurados no solamente por el Estado, sino también por la sociedad para que sea viable, sea efectivo un derecho humano, un derecho constitucional, ¿no? Entonces, digo que no solamente recae esa obligación en el Estado, sino también en la sociedad, porque recordemos que en la misma Constitución se establece, ¿no? Que el bien común es una obligación no solamente del Estado, sino también de la sociedad. Entonces, el contenido esencial implica esos requisitos básicos e indispensables que hagan viable la efectividad de un derecho constitucional. Sin esos requisitos, sin ese contenido esencial, simplemente quedaría vaciado de contenido el derecho constitucional en materia de análisis y simplemente no sería posible, ¿no? Su eficacia, su presencia en el ordenamiento jurídico, ¿no? Sobre todo su eficacia. Entonces, el Tribunal Constitucional en sendas sentencias en su jurisprudencia ha determinado cuál es el contenido esencial del derecho al trabajo, ¿no? Por ejemplo, por tomar una sentencia como tal, podemos analizar la sentencia conocida en el marco de la casuística, el caso Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú versus Telefónica del Perú, ¿no? Es una sentencia de inicios del 2000, es una sentencia bastante importante precisamente porque inactiva el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la cual establecía como única compensación o protección frente al despido arbitrario del trabajador la indemnización, ¿no? Salvo para el despido nulo, ¿no? Que establecía la posibilidad de una reposición, ¿no? A través de esta sentencia, que los invito a analizarla y que, dicho sea de paso, voy a analizar en uno de estos videos que realizamos aquí en LegalApp, el tribunal establece que es inconstitucional, ¿no? Que no es conforme este segundo párrafo del artículo 34 de la ley en mención con el artículo 27 de la Constitución, donde se establece que el Estado, bueno, y en específico a través de la normativa especial, debe asegurar adecuada protección contra el despido arbitrario al trabajador. No es una sentencia controversial, sí existen operadores jurídicos que están a favor, otros en contra, ¿no? La mayoría sí la aplica, ¿no? Esta sentencia. Ahora, como les decía, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional podemos encontrar el desarrollo del contenido esencial de los derechos constitucionales. En específico, en esta sentencia encontramos el desarrollo del contenido esencial del derecho al trabajo, ¿no? Y en esta sentencia, el Tribunal Constitucional establece que el contenido esencial del derecho constitucional al trabajo es dual, ¿no? Tiene dos aspectos. El primero implica la posibilidad que tenemos los ciudadanos peruanos de acceder a un puesto de trabajo. Y en este aspecto de la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, el Estado, ¿no? Y así lo estableció el Tribunal Constitucional, tiene un papel preponderante, ¿no? Para crear puestos de trabajo o en todo caso realizar la adecuada supervisión y gestión para que en el ámbito privado también se generen pues puestos de trabajo, ¿no?
acordes a la dignidad del ciudadano peruano. Ello en aras de asegurar precisamente de que todos podamos acceder a un trabajo. Bien, ello en cuanto a su primer contenido, ¿no? Valga la redundancia, el contenido esencial del derecho constitucional al trabajo. Y el segundo aspecto, el segundo contenido de este contenido esencial es el que se refiere a la proscripción del despido arbitrario. Es decir, el Tribunal Constitucional ha establecido que parte del contenido esencial del derecho al trabajo implica que el trabajador solamente puede ser despedido por causa justa, ¿no? Y precisamente en la legislación laboral, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su texto único ordenado, se establecen una serie de causales que podrían acarrear un despido justificado, es decir, un despido legal, ¿no? Y básicamente se centra en dos aspectos, la conducta del trabajador y la capacidad del trabajador, ¿no? Ahora, entonces, según este contenido esencial, no es viable que el empleador despida pues al trabajador, salvo se presenta alguna de estas causales justificadas en la legislación laboral, ¿no? Entonces, esa protección implica, a criterio del Tribunal Constitucional, no solamente, como se establecía en el artículo que les mencioné hace un momento, el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su tubo, de que exista solamente una compensación pecuniaria al trabajador, una indemnización frente a un despido arbitrario, es decir, un despido que no tiene una justificación basada en ley, ¿no? Entonces, a criterio del tribunal también implica la posibilidad de una reposición. Entonces, y es interesante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en ese sentido porque marcó una diferencia, ¿no? Con la sentencia que les comenté hace un momento, el caso Telefónica y el Sindicato de Trabajadores de Telefónica, ¿no? Entonces, en ese contexto, el tribunal estableció que una protección adecuada frente al despido arbitrario en aras de resguardar este contenido esencial del derecho al trabajo implica no solamente brindar la posibilidad de una indemnización como protección al trabajador, sino también la reincorporación, ¿no? Lo cual fue materia de debate y es materia de debate hasta la fecha porque quienes están en contra de este criterio que ha dejado sin efecto en su mayoría al artículo 34 de la ley en comentario, consideran pues que la constitución actual, constitución de 1993, no brinda pues la estabilidad laboral absoluta que sí brindaba de forma explícita la constitución de 1979, es decir, su antecesora, ¿no? Pero, como sabemos, el máximo intérprete de la Constitución es quien determina cuál es el contenido esencial de un derecho y también determina si una ley es inconstitucional, parcial o totalmente, ¿no? Toda ley en nuestro ordenamiento jurídico o instrumento normativo con rango de ley tiene que ser compatible con los criterios, directrices constitucionales. Entonces, como les digo, los invito a leer esta sentencia y en todo caso voy a hacer un desarrollo pormenorizado de la misma. Bien, entonces esos son los dos contenidos esenciales del derecho al trabajo. Estos contenidos esenciales, o este contenido esencial, mejor dicho, que es dual porque tiene dos aspectos, implica en sí los requisitos básicos para que el derecho al trabajo sea efectivo en el ordenamiento jurídico peruano. Uno, que tengamos posibilidad de acceder a un trabajo y dos, que en el marco del despliegue de nuestro vínculo contractual laboral solo podamos ser despedidos por una causa justa que se encuentre previamente establecida en la legislación laboral. Espero que haya sido de su agrado y de utilidad este video. Ya saben, cualquier consulta laboral pueden hacerla a LegalApp. El contacto, la información de contacto la pueden encontrar en la descripción del presente video. Hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.